Y bueno, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder dar la palabra nuevamente. Gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que de mi boca salgan palabras, Señor, surgidas de tu corazón, amado y bendito Dios. Que el Espíritu Santo esté no solamente en mí para darme, Señor, la palabra, sino en el Espíritu que, Señor, que esté en cada uno de nuestros hermanos para que reciban, Señor, la palabra, Señor, que tú ya has dispuesto para cada uno de nosotros. Primeramente a mí, Padre. Yo te doy gracias, amado y bendito Dios, y ato y quebranto y rompo toda maldición que se quiera oponer a esta palabra. Ato y quebranto y rompo toda oposición que se quiera dar eh, contra esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora declaro liberación por medio de la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso yo doy gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y paso a leer la palabra que se encuentra en Romanos 15. Y dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego voy a seguir dando la palabra también, pero quería detenerme en este lugar, ¿no? Porque en esta palabra Dios nos ratifica todo lo que nos viene pidiendo en este tiempo, que sigue siendo la unidad, que sigue siendo lo más importante, que es la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo de Cristo, que somos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y porque en la unidad del cuerpo, porque los que circunstancialmente se encuentran fuertes en el espíritu, debemos soportar y sin juzgar las flaquezas de los hermanos debilitados, quizás también circunstancialmente. Y como dice la palabra, no agradarnos en nosotros mismos por sentirnos fuertes, sino para ayudar a encaminar nuevamente al caído. Eso es lo que, bueno, le damos gracias a Dios porque yo creo que en este tiempo de unidad el Señor se ha manifestado de una forma este, permanente en esto de la unión, en esto de la unidad. Y por eso yo he sentido la necesidad eh, de seguir en esta, al leer esta palabra sentí muy fuertemente que debía darla porque también habla de la unidad y de lo que cada uno de nosotros hacemos, debemos hacer en cada uno de nuestros hermanos. Circunstancialmente, hoy estamos fuertes, bueno, ayudemos al que está debilitado, pero sin juzgarlo, ayudarlos
a salir de su error, quizás, de su qué sé yo, de su enojo, quizás, de cualquier circunstancia que se presenten para alejarse de Dios. Por eso la palabra es clara. Cada uno de nosotros que formamos ese cuerpo, debemos sentirnos en la necesidad para bien de todo el cuerpo, de ayudar al que está debilitado. Es lo mismo que cuando nosotros vemos que yo por ahí siento que por ahí mi brazo está un poco, que tiene algún problema, empiezo a hacer ejercicio, o sea, lo hago con todo mi cuerpo hasta que se restaure nuevamente el movimiento de mi brazo. Y eso es como es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ayudar al que está en un momento de dificultad. Y luego tengamos también ese mismo sentir y unánimes, como dice la palabra, unánimes y a una sola voz, como en un coro de una iglesia, glorificar al Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo cuando uno adora al Señor, cuando uno le brinda al Señor esa oración con el fervor con que a veces sentimos de dar esa oración. Por eso es importante cuando yo, por ejemplo, tenía la necesidad muchas veces, como no sabía expresarme en una oración, muchas veces repetía cosas que encontraba escritas, muchas veces repetía cosas que ya estaban dichas, y bueno, no está mal, pero no es lo que sale de mi corazón. Y yo le doy gracias a Dios porque en en este tiempo, y bueno, gracias a que convivo con el apóstol que le ha enseñado a su padre a cómo debe dirigirse a Dios, cómo debe entrar en comunión con su espíritu. En, y eso es lo lindo porque uno recibe, cuando uno lo hace con el corazón abierto, con el corazón no sé cómo expresarlo, pero con el corazón bien dispuesto, uno siente la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo hermoso, eso es lo lindo. Nunca me había pasado esto a mí. Y yo le doy gracias a Dios porque en estos tiempos, aún no importa si soy viejo, pero yo le doy gracias a Dios que se acordó de mí antes de que parta eh, 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 con todo el pecado que tenía encima. Yo le doy gracias a Dios porque logró que rescatarme de donde estaba. Bueno, voy a seguir leyendo la palabra también que se encuentra en Romanos, pero a partir en el 15 también, pero a partir del 25. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Eso se refería el apóstol Pablo. Y sé
que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Hasta aquí la palabra. Ahí está hablando la palabra, ¿no? Pablo, cómo ha recorrido el mundo. Ya ha estado, por ejemplo, en, Macedonia y Acaya, que es por donde está ¿cómo es eh, ¿cómo es? Bueno, hay en Europa Oriental vendría a ser. Y yo, los viajes que ha hecho, vendría a ser más o menos por el segundo viaje que ha hecho el apóstol Pablo, ¿no? Y él ha ido a hacer, a dar la palabra de Dios, a darle los nuevos evangelios de Cristo Jesús a los gentiles, porque había problemas en Jerusalén, en Judea. ¿Por qué? Porque había muchos rebeldes que ellos preferían estar en lo tradicional, ellos preferían estar en lo pomposo, ellos preferían estar muchas veces, principalmente pasaba con la gente de cierto poder económico, con aquellos que tenían cierto también poder político o religioso, pasaba más con ellos, pero la gente del pueblo, la gente común como nosotros, ellos estaban más, porque eran más puros. Ellos recibían la palabra de Dios y la entendían porque estaban los apóstoles llenos del Espíritu Santo, daban la palabra con fervor, con ese fervor que llenos del Espíritu Santo les daban a ellos la palabra justa para que el pueblo la entendiera. Y era ese pueblo que era humilde, que era más puro, que tenía más, más ganas de buscar a Dios, más, que tenía esas ganas de conocer a Dios. Entonces ellos recibían con placer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y sus nuevas enseñanzas a través de los apóstoles. Pero era más difícil justamente a los apóstoles que estaban en Jerusalén, eh, para predicar la palabra, porque, porque ahí había muchísima oposición, porque ahí estaban los grandes sacerdotes, los fariseos, los seduceos, estaban los que tenían mucho poder económico, los que tenían mucho poder en suma. Y entonces era muy difícil predicar la palabra, porque incluso era severamente castigado, si no muerto, y perseguido. Entonces, la tarea que tenían en Judea, en Jerusalén, era mucho más difícil. Por eso, el apóstol Pablo, en su viaje, por ejemplo, a Macedonia y a Acaya, eh, les explicó quizás la situación a los hermanos de ese lugar, y bueno, ellos comprendieron que gracias a esa gente
que estaba sufriendo tanto, que eran tan pobres, necesitaban una mano y fueron muy solícitos en darle al apóstol Pablo esas ofrendas para que pudieran llevarla a, a los hermanos que estaban en Jerusalén. Eh, y bueno, y dice la palabra que esas personas que llevaron, esas personas que dieron esa ofrenda, estaban agradecidas porque se sintieron partícipes de los beneficios espirituales que recibieron por haber creído también. Y por eso este, yo también me imagino y comparo lo que pasa hoy en día, ¿no? Entre nosotros. No es que quiera hablar mal, porque yo he militado en la Acción Católica cuando era joven, ¿no? Y conozco más o menos algo. Y bueno, y es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, en el catolicismo hay mucha pomposidad, mucho brillo, mucho mayormente los que están, y anoche he visto una película, porque los que sostenían la iglesia eran gente de la, ¿qué? Ah, eran gente como es eran delincuentes, como que la Cosa Nostra, algo así. Bueno, y bueno, eran sostenidos por ellos, daban miles de millones de pesos, de dólares. Ellos contribuían con la iglesia. Entonces, por eso eh, el poder estaba ahí, y está ahí el poder económico también. Y gracias al Señor que a sus hijos, los más humildes, les está dando la oportunidad de dar su palabra, eh, de darse a conocer a través de sus humildes servidores y poder llegar a tener conocimiento del Señor. eh, yo te, te digo, como yo he conocido por dentro, porque ya te digo, militaba en la Acción Católica, este, y sé lo que muchas veces pasaba. Mi hijo también ha estado colaborando cuando era joven en la Acción Católica y conocía también todo eso. Y bueno, todo es cuestión de brillo, ostentación y grandiosidad, pero el corazón de Cristo no lo conocimos. El corazón de Dios no estaba en esos lugares. El corazón de Dios lo conocimos en nuestros humildes hogares. En nuestros humildes hogares lo conocimos. En el predicar a una persona por la calle, al predicar a un amigo, el conocer, dar a conocer la palabra de Dios a gente que por ahí uno no conoce y que recibía, y yo me he llevado esa sorpresa porque por eso he tenido esa gracia de Dios de hablar del Señor y que el Señor ha dado respuesta a lo que Dios me ha dado, a lo que yo le pedí al Señor. Por eso yo le doy gracias a Dios porque aquí en estos momentos uno conoce más al corazón de Dios, uno conoce más al corazón de Cristo Jesús, uno conoce el amor verdadero a través del Cristo Jesús, a través de la oración que damos diariamente por nuestros hermanos que están pasando quizás situaciones no deseadas. Y por eso yo le doy gracias a Dios por haberme dado esta palabra. Yo le doy gracias a Dios por, eh, por, por esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he dado esta palabra, Padre Santo,
Y te doy gracias, amado y bendito Dios. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, estamos, Señor, llenos de ti, Padre Santo, llenos del Espíritu Santo que nos ministra, Señor, nos saca, Señor, nos fortalece, nos lleva, Señor, a un mejor nivel, Señor, a una mejor eh, eh, comunicación para contigo, Padre Santo. Yo te doy gracias, amado y bendito Dios, por todo tu amor, misericordia y bondad, y te ruego, Señor, que escuches, Señor, las oraciones de tus santos apóstoles, Señor, que están pregando diariamente por todos, por toda por todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.